Una vez más les saludo, hermanos. Pasa a vosotros. Vamos paz, hermano. Puede ocupar su lugar. Bueno, deseo, hermanos, que sea también de su conocimiento, como el trabajo que se está realizando en la región. Y antes de poder abrir las Sagradas Escrituras, hermanos, tenemos el día de mañana un evento regional por parte de los jóvenes, y es un recreativo que los jóvenes han estado promocionando desde algún tiempo. Tenemos el buen testimonio ante el país del trabajo con ahínco por parte de los jóvenes en la región de Hidalgo, no esta solamente, ya por algunos años, cómo se ha venido trabajando. Entonces, seguir adelante, hermanos. Sí, como decía mi hermano ministro hace un momento, tenemos próximo el culto de avivamiento, culto regional. Le decía yo a un hermano, algo está pasando con la iglesia. Y yo creo que usted y yo lo sabemos qué está pasando con la iglesia. Cuando empezamos a organizar este culto, elegimos esa localidad, ese templo, porque por la amplitud, por la cantidad de hermanos que caben ahí. Y entonces cuando platicaba con los organizadores, les decía, hermanos, prepárense para recibir a por lo menos a 1000 hermanos de la región. Recordando, hermanos, que antes de la pandemia nos reuníamos para celebrar bautismos, un promedio de 1200, 1300. Mi hermano Elionaí recordará cuántas sillas se rentaban, hermano, ¿sí? Para poder recibir un culto de bautismo entre niños y adultos. Entonces dije, pues si allá rentábamos 1500 sillas y esperábamos 1300, y sí llegaban a un lugar donde no había mucha comodidad, olía a los animales de granja y pues teníamos algunas incomodidades en ese lugar, acudíamos a esas cantidades. Entonces yo les dije a los hermanos, prepárense para esa cantidad. Y mis hermanos, y así, no, yo creo que la mitad, hermano. Digo, no, hermano. Ya hicimos el cierre del registro para el evento y pues el registro llegó como a 250. ¿Qué está pasando? Sí, algo está pasando. Y sabemos qué está pasando, hermanos. Tenemos la reunión de la Reno, hermano, ya platicaba con mi hermano obrero, ya tiene los datos. Primeramente Dios estará registrándose, deseo que en estos primeros días de la semana y pueda también llegar hasta aquel lugar. Deseo que puedan nuestros hermanos brindarle apoyo si es que es necesario para que él pueda asistir a ese lugar. Después de esta reunión que tenemos el 18 y 19 de este mes de junio, pues en el mes de julio nuevamente tenemos otra capacitación en la localidad de Guaya, que es necesario que esté el ministerio de esta localidad. Los temas que estamos analizando son de vital importancia y en verdad que están generando un cambio en la doctrina de la iglesia y nos preocupa, y si no nos ponemos atentos, pues el cambio se va a dar y nosotros habremos consentido ese cambio. Así que les invito a mis hermanos en la capacitación que va a ser en Guayacocotla el día 9 de julio. Y la invitación sigue estando para todos los lunes, la Reno, hermanos, perdón, el curso Camina, de las 8 de la noche a las 10 de la noche. Se lleva a cabo ese estudio de escuela sabática y después un estudio bíblico. De hecho, pues tengo el registro, las imágenes de cuando mis hermanos, algunos de la localidad, se conectaban, estaban ahí presentes. Tengo su asistencia de ese día. De los otros días, pues de igual forma está registrada su ausencia. Eh, Eso nos va a llevar, hermanos, a hermanas de la femenil. Yo creo que ya han estado estudiando y tienen listos el primer libro de Reyes y el segundo libro de Reyes. El concurso final será el 16 de julio, ¿sí? El 16 de julio ya les notificarán si será virtual o presencial. La región, yo escuchaba que solicitan que sea presencial. Espero que podamos
estar. La convocación nacional juvenil, hermanos, no puede faltar ningún joven. Si amamos a nuestros hijos, ahí tienen que estar. Y no es negociable, hermanos. Siguen siendo sus hijos. ¿Sí? Siguen siendo sus hijos, o a menos que ya ellos decidan por sí mismos. Me refiero a que lo que van a ir a recibir en la convocación va a ser benéfico espiritualmente para ellos. Fuera de conocer a más muchachos, el estar ahí y poder recibir consejo que se estudia, se redacta para que sea adecuado a ellos. Entonces, hermanos, la convocación nacional juvenil, aparte de tenerla muy cerca, escuchaba por ahí en la mañana y decía, dice el dicho, entre broma y broma, sí decían que las hermanas o los hermanos no los dejaban ir, no les daban permiso. Yo no creo que sea así, yo creo que es más, no los logran animar a que vayan. Váyanlos, hagan lo que hacen los papás con los hijos de que estudian la secundaria. Vayan y déjenlos en la puerta. Fíjense que se metan. Y ya de ahí se van. Y después lo van a recoger. Así le hacíamos. O así le hacemos. Y en agosto, hermanos varones, ya nos dieron 2 libros a estudiar. Les pregunto, ¿qué libros son? Ya los publicaron en el grupo de los varones. ¿Los pongo en mal, hermanos? Gracias, hermano. Ya los salvaron. ¿Qué libros fueron, hermanos? Esdras y Nehemías. Esdras y Nehemías nos pidieron estudiar y aparte nos pidieron componer un himno lema. ¿Recuerdan? Nos mandaron nuestro texto base o lema para poder crear un himno lema para ese día. Las hermanas ya tienen el suyo, o están trabajando en el suyo, o están depurando el suyo finalmente. Entonces, ese es parte del trabajo de la región de aquí hasta el mes de agosto. El culto de la femenil pues está programado en el día 10 de septiembre. No, es el infantil, el día 10 de septiembre. El de la femenil está el 1 de octubre en Telles, Hidalgo. El culto de la femenil. Bueno, hermanos, el tema que nos corresponde el día de hoy está en su boletín. Yo les digo que está en su boletín porque no quiero, hermanos, no quiero generar un mal pensamiento. Me refiero a que la iglesia de Dios, yo sé que ustedes necesitan los 3 alimentos durante el día. Soy de esa idea y de ese pensamiento, hermanos. ¿Cuáles son los 3 alimentos durante el día? Ustedes tienen que recibir doctrina en una predicación. En otra predicación tienen que recibir profecía. Y en otra predicación o en el otro tema tienen que recibir exhortación hacia la santidad. Y si en la escuela sabática recibimos doctrina, ¿recuerdan? En la escuela sabática era un tema de no negociación, doctrina, el divorcio y el matrimonio. Y a mediodía, hermanos, pues nos tocaba, pero sin embargo lo adecuamos según lo que tocaba, y ahorita vamos a ver el tema de sin santidad. La corriente del río es muy fuerte. La corriente del río es tan fuerte que es difícil nadar en contra. Es más,
No nadar, simplemente mantenernos firmes y no caernos. El mundo, la gente con la que nos ha tocado vivir, es una gente diferente a la de hace 40 años, a la de hace 50 años. La iglesia de Dios, hermanos, la iglesia de Dios no depende, los templos, yo he visto que no depende de los grandes predicadores. En una localidad donde hay un grande predicador, no es una localidad que está llena. Que podríamos pensar que así tendría que ser, ¿no, hermanos? En esa localidad hay un grande predicador, entonces la iglesia, grande en número. Y en donde vemos que hay una localidad donde apenas si es un hermano que tartamudea al predicar, al hablar, ¿cómo nos podemos imaginar o pensar que tendría que ser la congregación? Pues pequeña, pequeña. Pero no es así. No es así, hermanos. La iglesia de Dios, estamos viviendo en un tiempo en el cual estamos cayendo en la tolerancia, en ser permisivos, en ser tolerantes. Y entonces la santidad se está volviendo poco visible. La santidad ya no se puede percibir con facilidad en nosotros como hombres y como mujeres dentro de la iglesia de Dios. Es difícil, hermanos, en el metro, entre todas las personas que están ahí, lograr identificar a alguien de la iglesia. Es difícil en un salón de clases, aunque usted se pare ahí enfrente y vea a todos los alumnos sentados, y yo les diga, a ver, hermanos, así, simplemente observándolos, viéndolos, dígame quién es de la iglesia de Dios. No es fácil, no es sencillo. La santidad, dice, el tema es sin santidad. Sabemos que lo que dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 15, es palpable. ¿Qué dice Apocalipsis 3:15, hermanos? Yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras, hermano, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Con eso, hermanos, ojalá fueras frío o caliente. Voy a hacer una lista de acciones que quiero que las escuches, pero, hermano, hermana, venme, no pienses, no quiero que te las adjudiques. ¿A qué me refiero? Yo quiero que las logres escuchar y al final hagas un recuento y hagas una valoración. Haz una valoración por amor a ti mismo, a ti misma. Yo sé que yo no te conozco y tú no me conoces. Nos hemos visto poco. Aún con los que más he platicado de esta localidad, no los conozco en realidad cómo son. Y entonces, los puntos que yo voy a mencionar van a ser muy generales, pero quiero que los revises. El primer punto que hace falta dentro de la iglesia es el punto que se menciona en Lucas capítulo 11, versículo número 2, las primeras palabras de ese versículo. Lucas 11, versículo número 2.
Solamente las primeras palabras. Y él les dijo: cuando oraréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos. Hasta ahí. Un hermano preguntó en una predicación, y su pregunta me gustó y la repito: ¿cuántas veces oramos a nuestro Dios en la semana? No consideres la oración de la comida, ninguna de las tres. No consideres la oración que haces cuando te levantas por la mañana, ni la oración que haces cuando te vas a acostar. Quita esas. Ahora dime, quitando esas, ¿cuántas quedan? Digo porque cuando vamos a comer, gracias Señor. Cuando nos levantamos, gracias Señor. Cuando vamos a acostar, gracias. Ajá. ¿Y si la relación que tenemos con Dios fuese como la que tuviésemos con nuestra esposa o con nuestro hijo, ¿cómo sería? Si así fuese, ¿cuántas veces platicamos o nos detenemos a platicar con esa persona, en este caso con nuestra pareja o con un familiar? Ah, pues te encuentran, ¿no? ¿Cómo te fue? ¿Cómo estuvo tu día? ¿Qué pasó? ¿Cómo te sentí? Ay, ella, es que me pasó esto, me sucedió esto y me hicieron enojar, pero también le dije esto y mira, ¿qué crees que? Y no, y bueno, se la pasan un ratito platicando. Ahora yo les digo, con Dios, ¿oramos? ¿Cuántas veces oramos la semana? Y se lo voy a poner más complicado. Llegamos al sábado y estamos aquí y el que ora es el que le toca orar. Porque la mayoría doblamos nuestras rodillas y cerramos los ojos y ya. Dijo amén. Nos abrimos, nos paramos. ¿Han observado que a veces también cuando los que pasan aquí a orar se nota que no han orado? ¿No se han percatado de eso? ¿Cuántas veces le damos a Dios gracias porque estamos aquí? Se hace en la primera oración que llegamos. Padre, gracias te doy porque me has permitido llegar a este lugar a alabar y glorificar tu nombre. Esas son las primeras palabras con las cuales nos introducimos en la primera oración aquí. Y si pasa el hermano y le damos la oportunidad de que haga la oración y dice esas palabras que creen, esta es su primera oración. Bueno, algo pasa. Primera carta a los Corintios, capítulo 14. Versículo número 15. ¿Qué pues? Oraremos con el Espíritu, mas oraré también con entendimiento. Cantaré con el Espíritu, mas cantaré con entendimiento. Y la pregunta es, hermanos, cuando cantamos, ¿nos damos cuenta de lo que decimos? ¿Nos damos cuenta de lo que le prometemos a Dios cuando cantamos? Hay una alabanza que dice, he dejado de pecar. He nacido de nuevo. Ya no hay pecado en mí. ¿Es cierto? Estamos diciendo a Dios así. ¿En algún momento ustedes se han quedado callados en alguna alabanza, hermanos? Yo espero y deseo que sí. Que cuando se está cantando el canto, ustedes se queden callados y mejor no lo canten. ¿Por qué? Porque se den cuenta en ese momento que ese párrafo, que esos renglones no los han logrado vivir. Y entonces logremos cantar con entendimiento. Pero cantar por cantar puede ser un error que hagamos y que no sintamos las alabanzas. Yo sé que también
hay muchos cantos hermosos y nosotros tenemos un canto que nos agrada mucho, o dos o tres, y eso es bueno, hermanos. Yo sé que aquí hay hermanos que sí oran durante la semana y eso es bueno. O sí oramos, hermanos, durante la semana. Hay hermanos que sí escuchamos y nos detenemos en lo que cantamos. Dice la palabra de Dios en Levítico capítulo 23, versículo número 32. Sábado de reposo será a vosotros y afligiréis vuestras almas. Comenzando a los 9 del mes en la tarde, de tarde a tarde holgaréis vuestro sábado. Los sábados ceremoniales tenían una regla igual que los sábados semanales. Y nosotros podemos estar cayendo en un error grave, y el error grave es respetar solamente una parte del día sábado. Solo una parte del día sábado. ¿Por qué la otra parte no? ¿Qué les puedo decir, hermanos? Podríamos hacer la lista un poquito larga. Las recepciones de los días sábados en estos lugares están muy poco concurridos. Pero no piensen, hermanos, en una localidad, pensamos en todas las localidades, pero no pienses en los demás hermanos. Pensemos en nuestra propia vida. Salmos capítulo 119. ¿Sabe por qué ha surgido la necesidad de incluir dentro de los cultos de femenil y de varonil, a veces también en los de los jóvenes, libros, estudio de libros? Porque en la mayoría de mis hermanos, y es algo que golpea más a las hermanas, difícilmente escudriñamos las Sagradas Escrituras durante la semana. Difícilmente, a veces con trabajos, estudiamos la escuela sabática. Una ocasión me acerqué a una hermana y le digo: oye, hermana, ¿usted cómo lee la palabra de Dios? Agarra y se sienta y lee así, donde aparezca. O le hace así: Señor, tú dime lo que necesite. ¿Así? ¿O cómo le hace? ¿Cómo le hace para estudiar? ¿Cómo le hace para escudriñar? Cuando va a abrir su Biblia, ¿qué quiere saber? ¿Qué necesita? ¿Qué está estudiando, hermana? ¿Está estudiando la vida de los jueces? ¿Está estudiando el por qué las palabras de Jeremías? ¿Qué está estudiando? ¿Qué lee? ¿Por qué parte de las Sagradas Escrituras inicia su lectura? ¿A dónde termina? ¿Tiene una forma, un mecanismo de estudiarla durante la semana? ¿Se pone tareas? ¿Cómo estudia? ¿Cómo estudia la palabra de Dios? ¿Cómo la escudriña durante la semana? Eso de que la abro y leo un salmo, ya no es, hermanos, estudiar la palabra de Dios. ¿Cuánto de lo que está escrito en el Antiguo Testamento es solamente para el pueblo de Israel? ¿Y cuánto de lo que está escrito en el Antiguo Testamento también es para nosotros? ¿Quién ya se puso a hacer
a extraer la ley de Moisés, así como están los 10 mandamientos, mandamiento tras mandamiento. ¿Quién ya se puso a acomodar toda la ley de Moisés y a extraer? Porque están repartidos entre el Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, están repartidos. Y otros se van más atrás, desde el tiempo de los patriarcas. Allá hay mandamientos que hay que sacar y acomodar todo. ¿Quién ha logrado acomodar a todos los profetas que son contemporáneos uno del otro? ¿Cuántos profetas le profetizaron a Israel? ¿Cuántos profetas a Judá? ¿Quién fue primero? ¿Quién fue después? Ya lo tienen ubicado, hermanos, hermanas. Ya lo hicieron. Del Nuevo Testamento, hermanos, los consejos, las cartas. La palabra de Dios es vasta. Y yo les preguntaría si tienen un cuaderno donde ya llevan todos sus apuntes hechos por ustedes mismas, rescatados por ustedes mismas. ¿Y por qué me dirijo a ustedes? Porque escuchaba a un hermano que en una ocasión se le ocurrió decir, y dijo, pues cuando a mí no me toca predicar, descanso. ¿Y qué hace en esa semana? Pues no estudio, hermano, descanso. Entonces, ¿qué lo obliga a estudiar? Pues que le toca predicar. Y si no tuviera que predicar, pues no estudia. Y entonces me preocupan las hermanas. ¿Ya vieron por qué me preocupan las hermanas? Porque estudian. Porque no tienen que predicar, ¿verdad? Y entonces digo, ¿estudiarán? Yo quiero. ¿Saben qué? Yo sé que sí, yo sé que si no todas, hay. Yo les decía una vez a mis hermanos, ¿ustedes creen que aquí en este lugar hay santos? Sí. Aquí en este lugar hay mujeres santas y hay hombres santos. Yo no les voy a decir quiénes son, pero sí hay. Porque si no hubiera, esta localidad ya se hubiese cerrado. Pero no. Siempre hay un hermano, una hermana preocupados y buscando e impulsando unos a otros. Hermanos, desafortunadamente, dice Gálatas capítulo 6, Gálatas capítulo número 6. Desafortunadamente nosotros como padres, no todos, algunos de nosotros como padres, nuestra preocupación está en el área material y anhelamos que nuestros hijos concluyan grados de estudio para que puedan tener un trabajo y para que puedan solventar una vida. Sí, esa es una de las metas que nos forjamos y que si nuestro hijo deja la escuela un año, ese año lo metemos a trabajar, lo metemos a cursos o a capacitaciones, pues no lo dejamos tranquilo. Un año. A los 22, 23 años se termina una licenciatura. A los 22, 23 años, hermanos, ya pueden ser obreros con imposición de manos. Pero para que un joven sea a los 22, 23 años obrero con imposición de manos, ¿a qué edad empezó a dirigir y a predicar? ¿A qué edad se bautizó? A los 15, 16 años bajó a las aguas. A los 17, 18 años ya era un predicador. A los 20, 22, 23 años está siendo ungido. ¿Y saben resultado de quiénes sería ese trabajo? ¿De quiénes? Una se llamaba Loida y la otra se llamaba Eunice.
¿verdad, hermanas? Una abuela y la otra mamá. E hicieron de Timoteo un profesionista, un hijo de Dios, un hombre con temor a Dios. Gálatas capítulo 6, versículo 8. Si nuestros hijos no están aquí, en este lugar, dice, porque el que siembra para su carne, pues de la carne segará corrupción. ¿Qué es la corrupción? Pues las casas, la casa, el coche, el trabajo, eso es la corrupción. ¿Por qué se le llama corrupción? Porque se deshace, se quema, se destruye. Y entonces es lo que se busca a través de una carrera, a través de una profesión. ¿Qué dice el resto? Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Oigan, hermanos, sería necesario preguntarles si sus jóvenes van a ir a la regional o si sus jóvenes van a ir a la nacional. No. Nada más sería avisar. Hermanos, se les avisa. ¿Y saben qué? ¿Cómo vamos a tener el registro de cuántos van? ¿Cuántos son? ¿Cuántos jóvenes hay en San Agustín Zapotlán? 6. Anota 6. No es cuántos van a ir, no, es cuántos hay. ¿No es cierto, hermanos? Sí, hermanos, sí. Lo mismo aplica para nosotros, diáconos y ministros, para un concilio. Ya no nos preguntan, oye, hermanos, ¿cuántos van a venir? No, diáconos y ministros tenemos que estar allá. A menos que todos tenemos la excepción de las enfermedades, hermanos, que nos impidan ir. Pero son cosas conocidas y pues hay anécdotas donde hermanos enfermos van, están ahí y se mantienen firmes. Pero recuerden lo que dice el apóstol Pablo en este versículo de los Gálatas. El que siembra para la carne, pues de la carne va a cegar corrupción. El que siembra para el Espíritu, pues el Espíritu va a cegar vida eterna. Hermanos, otro problema ligado con este punto, ya que sembramos para la carne y nuestros muchachos viven dentro de un mundo de filosofías y pensamientos donde sus compañeros de clase pues son hombres y mujeres con ideas diferentes. Veo que algo que existe, algo que está proliferando actualmente, pero así rapidísimo, son los tatuajes, hermanos. Hombre, los tatuajes se están despegando y se tatúan en muchas partes del cuerpo. Antes era, no sé, en alguna parte de las manos, ahora la espalda, el pecho, las piernas. El tatuaje es un boom. ¿Qué harías si llegase tu hijo o tu hija con ese tatuaje ya? Y el fijo, ya el tatuaje que no se quita, que aunque lo agarres y lo castigues semanas, meses, no le vas a quitar el tatuaje. Pero ¿qué crees? Su convicción es de esa forma que no le interesa, no le preocupa que le vaya como le vaya. Y a veces decimos, ¿qué hice? ¿Qué he hecho? Primera carta a los Corintios, capítulo 6, nos presenta otra problemática de nuestros días. Yo estoy enlistando problemáticas, si se dan cuenta, hermanos, problemáticas que reflejan la existencia de la santidad. Estas situaciones que estoy mencionando, ahí no hay santidad. En primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo número 18, dice las primeras 3 palabras. Huid, huid la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre hiciere fuera del cuerpo es, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Los jóvenes en la secundaria conocen todos los detalles. En la prepa, en su mayoría tienen su primera relación. En la universidad, pues ya todos, son raros los hijos de la iglesia de Dios ahí en medio, que no.
¿Se han observado las películas? Todo tipo de películas, todo tipo de novelas. No hay a quién irle, no hay cuál recomendarles. Hoy se conocieron, hoy se conocieron y en la noche están cohabitando. Y no pasó nada. Al siguiente día, si quieren, cada quien sigue su camino. Y si quieren, entablan una relación. Ese es el mensaje que ven los muchachos día tras día, tras día, tras día. Pero regrésense un poquito. Si no oramos, si no escudriñamos, si no cantamos con conciencia, y te preguntas, ¿y cómo le hago, hermano, para corregir? ¿Y cómo le hago para guiar a mi hijo? ¿Y cómo le hago para aconsejarlo, hermano? ¿Cómo le hago? Busca a Dios primero. Hermanos, en la iglesia el índice de divorcio se está incrementando feo, hermanos. Dicen los hermanos, quieren hacer en cierta actividad de las regiones, dicen, queremos que un par de hermanos viejitos den su testimonio de cómo le han hecho para mantenerse juntos y amarse hasta esa edad. El primer paso es encontrarlos. ¿Sí? Y el segundo, pues, que los que están escuchando les crean. Les creamos. Porque los tiempos los consideramos diferentes, hermanos. Tenemos una convicción en esta nueva generación sobre lo que dice Proverbios capítulo 23. Esta convicción está relacionada con las técnicas para poder educar a nuestros hijos. Las técnicas para poder educar a nuestros hijos. Las temáticas ahora han cambiado, pero han cambiado en los últimos 20 años. Han cambiado, si quieres, en los últimos 30, vamos a ponerle, así todo depende de dónde, ¿no? Si nos vamos a la ciudad, hace 50 años. Si nos vamos a provincia, hace 30. Si nos alejamos más de la ciudad, hace 20. Si nos alejamos todavía más de la ciudad, siguen vigentes. ¿Qué sigue vigente? 23, capítulo 13. No rehuses la corrección del muchacho, porque si lo hieres, ¿con qué? ¿Con qué, hermanos? Y lo sustituíamos por el cinturón, o lo sustituíamos por el palo de escoba, o a ver qué encontramos. Dice el guarache, la chancla. Pero hermanos, ahora, ¿por qué existe una convicción diferente? Un pensamiento diferente sobre la forma de educar y corregir a los hijos. Y ahora los hijos, fíjense bien, ahora los hijos se paran frente al padre y le contestan. Y el padre se enfurece. Dice, tengo que respirar. Ese es el padre actual. El padre anterior, el hijo le contestaba, inmediatamente levantaba la mano y le acomodaba una, pero bien sabroso. Y si veía que el niño se ponía rejego, le ponía otro. Y eso era en un momento de desesperación, si no agarraba así, ven, lo agarraba de la mano, agarraba la vara y a darle. Y lo corregía. No, y me corregía. Y me corrigieron. Hermanos, he presenciado como espectáculos tristes dentro de la iglesia, con miembros dentro de la iglesia, con matrimonios jóvenes,
Resulta que está ahí el hijo pequeño de ese matrimonio y empieza a tirar la basura, la comida sobre la mesa, a aventarla para allá y para acá. Y la abuelita le dice, lo regaña, que no haga eso. ¿Y qué creen que hace la mamá? Déjalo, no te metas. Si te preocupa eso, yo voy a limpiar. Eso es, hermanos, nuestra realidad. Yo le pregunto, ¿por qué esa mamá dejó que esa hija le hablara así? ¿Cuándo perdió el control? ¿Cuándo perdió el respeto de su hijo o de su hija? ¿Cuándo? ¿En qué momento tu hijo te dijo, yo no quiero ir a la iglesia? Ah, está bien, pues quédate. No. O sea, ¿qué si quieres? ¿Qué no quieres? Bueno, vamos a platicar. Vamos a platicar y voy a tratar de convencerte. Si lo logro, una palomita por mí. Pero si no, de todos modos estabas conmigo. Sí, de todos modos estabas conmigo. Y entonces veo que allá hay un foco rojo, me lo tengo que llevar conmigo, pero ahora tengo que trabajar en ver cómo ve a Dios, cómo percibe a Dios, qué es lo que hace que no quiera ir a la iglesia. Y no me voy a rendir en simplemente dejarlo, no, me lo voy a llevar y ahora tengo que trabajar en evangelizarlo, en convencerlo, en dialogar. Algo bonito, hermanos, que yo estaba disfrutando del inicio de la pandemia, cuando nos dijeron que hiciéramos los cultos en casa. Tengo dos muchachos, actualmente uno tiene 25 y el otro tiene 20. Cuando inició la pandemia, pues quítenle como 3 años, ¿sí? Cuando empezó la pandemia o 2. Y entonces empezábamos a analizar la escuela sabática y se armaban unas buenas discusiones. Y entonces yo empezaba a ver el pensamiento de ellos. Y yo decía, a ver, ¿cómo? ¿Por qué? Porque la pandemia también trajo cosas buenas, que si las supimos valorar o agarrar, las hicimos grande el tiempo que tuvimos para con la familia y lo hicimos fructífero. Pero ya cambió para muchos eso. Otro punto, hermanos, otro punto. La época actual ha hecho que nosotros como humanos, principalmente mis hermanas, les atañe más a ellas, principalmente ellas, y después nosotros nos arreglamos, pero nos arreglamos para la gente. Nos arreglamos para que la gente nos vea bien. Hay muchas mujeres que suben fotografías en las redes sociales y las suben para que les digan que se ven hermosas. Y una ocasión platicando con una hermana de la iglesia, le digo, oye, ¿por qué te pusiste esas pestañotas falsas? Pues porque a mí me gustan. ¿En serio? ¿Porque a ti te gustan? Sí, para yo sentirme bien. ¿A qué me refiero con esas palabras? Que siempre se busca justificar. Siempre se busca enmendar y cubrir algo que hacemos y hacemos mal. Y lo hacemos simplemente para quedar bien para con la gente, para con las personas. Lejos de querer agradar a Dios o a nosotros mismos. Y entonces, hermanos, pasa lo que dice Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4. Y eso, hermanos, ya saben que estoy haciendo alusión en mis palabras a cosas que prohíbe nuestro Dios, no los hombres. Prohíbe Dios, hermanos. Marcos capítulo 4, versículo número 18. Y estos son los que son sembrados entre espinas, los que oyen la palabra,
Primer punto y fuerte, hermanos. Los que oyen la palabra, que son los que vienen a la iglesia, los que escuchan, que los que se vuelven parte de nosotros, más el primer renglón solamente, hermanos, más los cuidados de este siglo, hasta ahí. Más los cuidados de este siglo. ¿Qué te pide la sociedad actualmente? ¿Qué te demanda la sociedad actualmente? ¿Qué te da la sociedad actualmente para que tú lo uses y te digan, qué guapa, qué guapa, qué joven te ves? No, si mi hermano José Luis se pintara todo de negro, hermano, se quita 10 años, hermano. 10 años. ¿Saben quiénes sonrieron y dijeron, sí, cierto? No fueron los hermanos, fueron las hermanas. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué, hermanas? ¿A dónde los lleva el mundo? ¿A dónde los esclaviza el mundo? El mundo es el que los esclaviza. ¿Por qué? Porque entonces tienen que estar retocando y retocando y retocando. Y se vuelven esclavos del retoque. ¿Y quién es el que los ve? Pues la gente. ¿Quién es el que los critica? Pues la gente. ¿Y ante quién quieren quedar bien? Pues ante la gente. No se engañen. Hermanos, no se engañen. El atuendo físico que usamos es para la gente. Ese traje que yo me puse hoy es para ustedes. Yo pude haber tenido una camisa y un pantalón normal y unos tenis. Pero ¿a quién les debo respeto? Ustedes, hermanos. La presentación de nosotros es para ustedes. Porque somos también representantes de Dios. Y Dios diseñó una vestimenta especial para sus sacerdotes. Y entonces nosotros tenemos que cuidar también. Pero revisen, hermanos, cómo se hizo. Bueno, vamos a ir llegando a la parte final. Malaquías, capítulo 1. En la empresa donde labora una hermana, hay un puesto que sigue al suyo. Ese puesto que sigue, pues incrementa su sueldo, incrementa también su responsabilidad. Yo les pregunto, hermanos, ¿esta hermana, ustedes creen así de forma general, creen que quiere el puesto? Humanamente, hermanos, sí. El que entra como intendente, ¿no le gustaría llegar hasta la gerencia? Pues sí, porque de intendente posiblemente gana muy poquito y en la gerencia va a ganar 10 veces más. Porque todos anhelamos ir creciendo, subiendo en nuestro trabajo, porque así será mejor la percepción. Es el anhelo de todos. Bueno, en su mayoría. Vamos a dejarlo así para que no me vayan a golpear cuando salga. En su mayoría. Y si les digo, hermanos, necesitamos un asesor regional juvenil, más tiempo de trabajo para la obra de Dios, más sueldo. Cuando venga nuestro Señor Jesucristo y te pagará. Y ya nadie quiere. Y ya todos están ocupados. No tengo capacidad, no tengo tiempo, me es difícil, yo siento que me van a rebasar. No, hermano. ¿Por qué hago esta comparación, hermanos? Dice Malaquías, hermanos, capítulo 1, versículo número 6.
El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Pues soy yo padre. ¿Qué es de mi honra? Y si soy señor, ¿qué es de mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Vean la dimensión. Les dice a los sacerdotes, ustedes despreciaron mi nombre. Y ellos dicen, ¿pero cómo? ¿En qué? ¿En qué te hemos fallado? Si yo les dijera, hermanos, ustedes han fallado a Dios. Y ustedes dicen, ¿y cómo? ¿Cómo, hermano? Dice el 7, que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijiste, ¿en qué te hemos amancillado? En que decís, la mesa de Jehová es despreciable. ¿Saben a qué tipo de pan inmundo se refería? A pan, vamos a ponerle algo más, pan que ya no sirve. Pan que ya no sirve. Se lo llevaban y lo ofrecían ahí. Dice, y cuando ofrecís el animal ciego para sacrificar, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti? ¿O le serás acepto? ¿Qué etapa de nuestra vida dedicamos a lo material? ¿Sí se han dado cuenta cómo es de forma general? La fuerza de la juventud la dedicamos a la preparatoria y a la universidad, que es cuando tenemos fuerza para desvelarnos y hacer tareas y entregar. Y después la fuerza de nuestro vigor la entregamos a nuestros hijos y para construir una casa, hacernos de un bien. Y nos pasamos la vida trabajando. Y ya que llegan los 50, 60 años, se anhela algo. ¿Y qué es? Pues la jubilación, para ir a no trabajar. Y la pregunta es, hermanos, ¿qué lapso de nuestra vida detuvimos y dijimos, voy a dedicar ese tiempo, voy a trabajar arduamente en la obra, en el crecimiento de la obra de Dios durante 2 años, durante 3 años? Yo les digo a ustedes, hermanos, y no le digo a mi hermano Ángel, mi hermano ministro. ¿Por qué no le digo a él? Porque si él nos platicara con detalle el tiempo que le dedicó cuando estuvo trabajando en la parte administrativa en la iglesia y cómo lo absorbía y cómo tenía que ir para allá y para acá, para ir para acá, él ya cumplió con esa parte. Él ya lo dedicó, ya lo trabajó. ¿Cuántos años se la pasó? Pues fueron varios, hermano. ¿Cuántos años duró, hermano? ¿12? 15 años. 15. ¿Sí se logran dar cuenta cómo percibe ya el camino, mi hermano ministro, a diferencia de algunos de nosotros? Cuando él expone la palabra, ¿sí se dan cuenta cómo logra ver algo más que nosotros no vemos? ¿Cómo si logra encontrar algo que a veces nosotros no encontramos? ¿Cómo le toma sabor a cosas que no le tomamos sabor nosotros? ¿Y por qué se lo digo así, hermanos? Porque hasta que se viva, hasta que lo hagamos nuestro, hasta que lo volvamos parte de nuestra vida, vamos a decir, es cierto, ya lo experimenté, ya lo sentí, ya lo viví. Ahora sí comprendo por qué ve, por qué comenta, por qué orienta de esa forma. ¿Quién es el que dice esas palabras? Un hijo cuando se volvió padre. El hijo cuando se volvió padre dice, ahora sí, papá, te entiendo. ¿Por qué me decías, no tengo dinero? Espérame. Tengo que ver primero por la comida, por la vestimenta y después por ese gusto que tienes, por ese antojo que tienes. Primero déjame ver por esto. Ya cuando él llega a ser padre dice,
Ahora te entiendo, papá. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos, si nosotros queremos vivir y experimentar el mundo de la santidad? Empiecen orando una vez a la semana. Una vez a la semana. ¿Y saben cuál va a ser lo triste de algunos de nosotros? Van a decir, ¿y qué le digo? ¿Pero qué quiere que le diga a Dios? Mira, es como cuando dos personas se encuentran. Al principio casi no hay tema de plática, pero vas a ver después. Vas a ver después. Te vas a agarrar plática y plática. Empieza a escudriñar las Sagradas Escrituras de una forma diferente. Empieza a ordenar cronológicamente los libros. Empieza a acomodar la Biblia, de tal forma que la puedas ver desde afuera y sepas qué dice toda la Biblia. Y que si tú quieres estudiar cierta parte, sepas dónde buscar, dónde analizar. ¿Quieres, hermano, disfrutar las alabanzas? Cada una de ellas trata de cerrar los ojos y meditar en cada palabra y cumplir lo que le digas a Dios a través de los cantos. Créele a Dios y sujétate a Dios. ¿A qué me refiero con créele? Obedécele. Si Él dice, hermanos, que te quiere aquí de tarde a tarde, por algo te lo está diciendo. Hazle caso. ¿Tú crees que Dios se equivoca? ¿Tú crees que a Dios le falta sabiduría? ¿Tú crees que a Dios le falta entendimiento? ¿Tú crees que Dios habla por hablar? Si Él dice de tarde a tarde es por algo, hermanos. ¿Quieres saber por qué? Hazlo. Y vas a darte cuenta por qué. Pero simplemente obedécele. Obedécele. Así como estos momentos, esos consejos, hermanos, hay muchos más dentro de las Sagradas Escrituras. Ese tema de sin santidad se vive en muchas familias, en muchos lugares. Yo quiero que tú pienses en que, así como tú estás sentado aquí, ¿qué crees? Los adventistas también se pasan todo el día sentados. ¿Sí sabes quiénes son los adventistas? También guardan la ley de Dios, también guardan el sábado. Ah, pero ¿qué crees? No solamente los adventistas. Y te puedo empezar a mencionar otras y otras y otras religiones que también tienen mucha gente. Y van y se sientan y se pasan ahí las horas sentados. Si tú crees que por hacer eso ganaste la vida eterna, pues también ellos. Y también los otros y también los otros. Pero como no es así, esa no es la verdad. Entonces tenemos que irnos más adelante. Más adelante. Vamos a leer un texto. Les voy a pedir que se pongan de pie porque quiero que lo llevemos presente y hablen sus sagradas escrituras en Proverbios capítulo 4. El libro de los Salmos, ¿en qué año se escribió? ¿Quién me dice? Hermanos de la congregación. El libro de los Salmos, ¿en qué año se escribió? En 1000 antes de Cristo, aproximadamente. Pero por eso no dije la fecha exacta. Hermanos, en verdad que para poder entender la Biblia hay que tenerla toda dimensionada y tener el contexto completo. Hay un tema que, pues a lo mejor, si Dios tiene ese amor por nosotros, algún día lo compartiremos,
Lo compartimos una vez en Jaltepec. ¿Qué hicimos? Acomodar toda la Biblia cronológicamente. Hicimos una línea del tiempo, y en esa línea del tiempo, ya que pusimos todos los acontecimientos hasta llegar a nuestro Señor Jesucristo, entonces ahora sí empezamos a acomodar la Biblia a los costados, los libros. Este libro abarca de aquí a acá, este libro abarca de aquí a acá, este libro abarca de aquí a acá. Y nos llevamos sorpresas, hermanos. Nos llevamos algo bonito. ¿Pero qué creen? ¿Nada más los hermanos de Jaltepec tienen el Espíritu de Dios? No. Si ustedes se pueden hacerlo en la familia, si se pueden hacerlo en la iglesia, en la fraternidad, hermanos, va a ser algo bonito. Y les va a ayudar a ver la Biblia de forma diferente. Capítulo 4, hermanos, versículo número 20. Vamos a leer 7 versículos. Lo voy a leer solamente yo, hermanos, porque yo quiero que tú escuches y leas con tus ojos. En algunas ocasiones, hermanos, cuando leemos en voz alta, no tenemos el entendimiento, porque leemos por leer, por llevar la secuencia. No, quiero que escuches. Capítulo 4, versículo número 20. Hijo mío. Son palabras de Dios, hermanos, no mías, y son para ti. Está atento a mis palabras e inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a toda su carne. Sobre toda casa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de tu boca y aleja de ti la iniquidad de labios. Tus ojos miren lo recto y tus párpados en derechura delante de ti. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean ordenados. No te apartes a diestra ni a siniestra, aparta tu pie del mal. Y si las palabras fueron escritas así, ¿cuándo es cuando un padre le dice a su hijo, pórtate bien, hijo? ¿Cuándo? ¿Cuando se anda portando bien? Pues no, ¿verdad, hermanos? Cuando ese muchacho se anda portando mal. Yo sé que nuestro Dios nos ama, hermanos, y por eso colocó ese tema y me lo llevo y se lo llevan. Y yo deseo que nunca lo olvidemos y lo tengamos presente en nuestras vidas día a día. Paz a vosotros, hermanos. A vos paz, hermano. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Gracias, hermanos.